Muy buenos días, empezamos animados porque esta es la última semana de nuestro proyecto 6. Hemos resumido la semana 4 y la semana 5 por medio de este acompañamiento. Vamos a ver sobre dos destrezas relacionadas a 2 semanas, por ende vas a ver la fusión de dos temas que aparentemente son muy diferentes, pero que se fusionan entre sí. No te preocupes que esta síntesis es muy clara. Si gustas, puedes revisar en tu libro de texto de lengua y literatura de noveno año en la unidad 4, en la cual ha sido basada estos últimos acompañamientos, en la página 191 el día de hoy. Vamos a ver sobre la inclusión a través del lenguaje y vamos a exponer en familia sobre temas científicos. Pues bien, sobre la situación legal de las lenguas indígenas, que tiene relación a lo que hemos visto estas últimas semanas, que son las variaciones lingüísticas, de lo cual ya sabemos o recordamos que desde la colonización las lenguas indígenas sufrieron de denigración y subordinación a la lengua española. A pesar de que hubo una evolución, no fue sino hasta 1945 en la Constitución del Ecuador, imagínate, desde que fue la colonización hasta el siglo XX, recién se reconoció legalmente en nuestro país el idioma quichua y las demás lenguas aborígenas como integrantes de la cultura nacional. Aunque el español o castellano era el idioma oficial, se reconoció estas otras lenguas también como propias de nuestra nación. Algo interesante es de que a partir de 1950 se empezó a incluir por primera vez preguntas para identificar a la población indígena. Imagínate que antes no había interés en esto, es sino a partir de 1950 en la cual se les pregunta si en base a su lengua, cómo se identificaban ellos, si hablaban lengua nativa o español. Estos continúan los censos más adelante en el 90, en el 2001 y no hace mucho tiempo atrás, en el 2010. También en el 2001 se incluyó cuál es la lengua indígena que habla. Es decir, a ver si es que nosotros nos podemos identificar con qué etnia correspondemos. Es decir, si nos consideramos indígenas, afroecuatorianos o afrodescendientes, mulatos, montubios, mestizos, blancos u otros. Estos datos nos han permitido disminuir el uso exclusivo de una sola lengua indígena, sino más bien nos han demostrado de que ha aumentado el bilingüismo, es decir, de las personas cuyos orígenes son más que nada indígenas, utilizan tanto el idioma nativo indígena y el castellano, hablan dos idiomas. Y lastimosamente, en muchos casos, han llegado al punto de negar incluso sus raíces o su idioma y utilizar únicamente el español por cuestiones sociales, lo cual es triste porque en realidad el conocimiento y valoración de una lengua ancestral es fundamental para fortalecernos como identidad y como pueblo. Pues vivimos en un país multilingüe y pluricultural. Entonces, en realidad somos un país muy rico, pero a veces desvalorizamos algo tan bueno y bonito que tenemos, que es esta variedad. Es por eso que nuestro deber como ciudadanos, independientemente si nos reconocemos como uno de estos grupos o no, es velar por la inclusión y la convivencia armónica de todos en igualdad, tanto de derechos como de deberes. Ahora vamos a ver sobre los textos expositivos. De esto ya tiene relación porque ya lo hemos visto con anterioridad, así que vamos a recordar. Pues bien, cuando una persona tiene la intención de exponer información, lo hace siempre mediante textos expositivos. ¿Por qué? Porque estos tienen la finalidad de transmitir, exponer y explicar información para una persona que no entiende. Entonces, tienes que saber bien el tema para poderlo explicarlo, ¿cierto? Por esto, es importante que el lenguaje que se utiliza sea lo más claro y que la información se presente de la forma más organizada posible para que tu público lo pueda comprender. Debes tomar en cuenta los dos siguientes factores. Primeramente, la credibilidad. Estamos hablando de exposición de temas científicos. Entonces, si hablamos de un tema científico, tiene que tener credibilidad, es decir, tiene que tener un respaldo de una investigación previa y demostrarse que estás exponiendo un asunto serio y que tiene veracidad en lo que estás diciendo, que no haya ninguna duda. Y la otra característica que te quería mencionar es la objetividad.
Es decir, vas a informar, no vas a vertir una opinión, sino solamente informar. Por lo tanto, debes de nuevo investigar y mencionar directamente los temas que son de interés. Es decir, no te vas a explayar o ir de largo, sino que vas a ir directo a lo que se tiene que decir. Es decir, tu exposición no debe ser más larga del tiempo que necesites para informar lo que quieres decir. También consideramos textos expositivos aquellas exposiciones orales. ¿Te acuerdas que cuando en clase la señorita a veces te designaba un tema y decía, usted tiene que exponer tal y tal tema? Pues bien, esos son textos expositivos. La cuestión es que lo haces de una forma oral. Por ende, para las exposiciones tú siempre sigues una estructura muy básica como la que te muestro aquí, que es introducción, en el cual presentas el tema, una breve síntesis de lo que vas a decir, desarrollo, ahí es donde es el cuerpo o expones las ideas que estás planteando, y al final una conclusión en la cual das un resumen brevísimo de lo que quisiste decir, de lo que expusiste. Si quieres una mayor explicación sobre esto, te dejo este link de un video muy interesante que te da más consejos sobre cómo realizar una exposición oral. Ahora sí, vamos a nuestros ejercicios en base a 2 destrezas porque nos correspondían 2 semanas. En el primer ejercicio, muy fácil, ya conversamos un poco sobre esto, pero te voy a pedir que lo leas completo, el artículo La situación legal de las lenguas indígenas de la página 191 de tu libro de texto. En la siguiente parte, en base a lo que leíste, recuerda que el ejercicio 1 es clave porque ahí está el conocimiento que necesitas para realizar el resto de ejercicios. Entonces, vas a buscar en revistas o si tienes chance en internet y lo puedes imprimir para recortar y pegar, pues súper bien, sobre etnias existentes en nuestro país y vas a encerrar en un círculo con esfero rojo con la que tú te identificas. Para el ejercicio 3, te voy a pedir que te grabes exponiendo sobre el tema de las lenguas aborígenes del Ecuador. ¿Te acuerdas que hablábamos de exposiciones científicas? Y quizás tú te preguntes, ¿y qué tiene que ver esto con científico? Pues sí, en lo científico también entra lo social y cultural. Y en este caso, por ejemplo, el artículo que te mandé a leer, que te estoy pidiendo que leas ejercicio 1, tiene base científica porque hubo un estudio previo, hubo encuestas que avalan esa información. Entonces, tiene un rigor científico. ¿Por qué también tiene un rigor científico? Porque te vas a valer de una estructura básica. Entonces, vas a realizar una exposición científica sobre un tema social. Te vas a grabar y luego se lo vas a mostrar a tu familia. Por último, te voy a pedir que realices una actividad final, que es un ejercicio, el ejercicio 4, en el cual te pido que por favor realices un organizador gráfico en el cual grafiques la información que expusiste y la experiencia que tuviste al exponer el tema con tu familia. Aquí te presento un ejemplo para que veas que es algo muy sencillo, pero nos va a servir para organizar las ideas y cimentar las dos cosas que aprendiste el día de hoy. Pues bien, ¿qué aprendimos hoy? He aquí un breve resumen. Primeramente, aprendimos sobre la legalidad de las lenguas indígenas. Aprendimos que a partir de 1945 recién se reconoció tanto al quichua como las demás lenguas aborígenes como integrantes de nuestra cultura. También aprendimos que desde el censo de 1950 se empezaron a incluir preguntas para identificar a la población indígena y en el 2001, o sea, recién en el siglo XXI, se incluyó opciones de autoidentificación étnica. Sobre el texto expositivo, vimos que son aquellos que tienen la finalidad de transmitir, exponer y explicar información. También aprendimos que estos textos tienen como características principales que tienen credibilidad y son objetivos. Pues bien, algo que vale siempre tener en cuenta que es que el conocimiento y valoración de la lengua ancestral de un pueblo es fundamental para fortalecer la identidad de las personas y de los pueblos. Esto es lo que Ecuador y esto es lo que nos enriquece y nos debe hacer orgullosos de pertenecer a una tierra tan fructífera y diversa como la nuestra. Aquí te dejo una breve plantilla que te puede servir para organizar tus actividades. Y listo, eso es todo. Manos a la obra.